Hola amigos, bienvenidos a otro video de Espiral Ciencias. Continuando con la explicación de la ley de Faraday, en este video voy a explicar cómo se aplica la ley de Faraday en el caso número 2 de fuerza electromotriz de movimiento. Este caso se describió de manera general en la clase de teoría, la clase 25 de inducción electromagnética. Esta clase la pueden ver en la lista de reproducción de este curso de campo magnético. Este caso trataba de la variación de flujo magnético que ocurre en un circuito cerrado, como este que vemos acá, un circuito que está formado por rieles y por una barra móvil, como esta que vemos acá de color verde, una barra conductora que al moverse, como vemos acá en la figura derecha, al moverse, ese circuito encierra un área distinta al área inicial, lo cual hace que el flujo magnético que pasa a través de esa área cambie y por lo tanto esa variación de flujo magnético genera una corriente, como esta que vemos acá en la figura. A continuación describo cómo sería la aplicación de la ley de Faraday en este caso. Imaginemos inicialmente lo siguiente. Imaginemos un circuito como este que está acá en la figura, el cual está formado por 3 rieles y una barra móvil, y vemos que ese circuito tiene una resistencia R. Y como vemos acá en el ejemplo, esa barra se va a mover hacia la derecha. Es decir, al transcurrir el tiempo, esa barra se va a mover una distancia hacia la derecha. En este caso, esa distancia la voy a llamar X. Al ocurrir esto, hay un aumento de área en el circuito y fíjense que ahora el área que encierra este flujo magnético es mayor, por lo tanto el flujo magnético a través de esa área será mayor. Y esa variación de flujo magnético hace que se induzca corriente en el circuito, como vemos acá. Vemos acá que el área es mayor. En este caso, B y θ no varían con el tiempo. A diferencia del caso 1 y del caso 3, en este caso lo que varía es el área superficial a través de la cual pasa el flujo magnético. A continuación voy a describir las expresiones que se obtienen en este caso para la ley de Faraday. Importante, antes de continuar, no olvides suscribirte, darle me gusta al vídeo y activar la campanita para recibir mis notificaciones. Continúo. Antes de explicar qué sucede con la ley de Faraday en este caso, es importante mencionar que al circular corriente en el circuito, el campo magnético ejercerá una fuerza sobre la barra. Bien, el campo magnético va a ejercer una fuerza sobre la barra, tal cual como esta configuración, el campo magnético ejercerá una fuerza sobre la barra que la moverá hacia la derecha y la fuerza que se ejerce sobre esa barra es esta que tenemos acá. La descripción de esta fórmula la pueden encontrar en la clase número 6, en donde se describe la fuerza que ejerce un campo magnético sobre un conductor rectilíneo. En este caso, I es la intensidad de corriente, L es la longitud de esta barra móvil y B es el campo magnético. Bien, ahora voy a describir qué sucede con la ley de Faraday en este caso. ¿Cómo se aplica la ley de Faraday en este caso? Acá tendríamos la ley de Faraday, que es igual a la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo. Vemos que el flujo magnético es igual a campo magnético por área superficial por coseno de θ. Y tendríamos lo siguiente. Voy a asumir que θ es 0, θ es el ángulo que forma el campo magnético y el vector normal a la superficie que encierra este flujo magnético. Y aquí tendríamos que el flujo magnético es igual al campo magnético por el área, esta área superficial que tenemos acá. Y esto sería un rectángulo. ¿Y cómo sería el área de un rectángulo? Sería su altura, que en este caso la altura de ese rectángulo es L, por la base, que en este caso la base, luego de que la barra se movió, es igual a la distancia D que tenía esa barra con respecto a la resistencia. Esa distancia D era D minúscula y al desplazarse, ella se desplazó una distancia X, por lo tanto ahora esta distancia con respecto a la resistencia es D más X. Y esta sería la expresión de flujo magnético. Al sustituirla acá en la expresión de fuerza electromotriz, tendría que, voy a derivar esta expresión. Como V y L son valores constantes, salen fuera de la derivada y la derivada únicamente me queda con respecto a esta distancia que tenemos acá con respecto a D más X. Esta sería la expresión que me queda de fuerza electromotriz. ¿Y qué pasaría con la derivada? La distancia X es quien varía con el tiempo, por lo tanto, esta será la variable que derivaremos con respecto al tiempo. Es decir, esta distancia X que está acá es la distancia que se movió la barra, es la distancia que está cambiando con el tiempo. Bien,
Entonces, al derivar esto que está acá, tendríamos lo siguiente. La derivada de D, esta distancia D, que es la distancia en el tiempo cero, la distancia que tenía la barra con respecto a la resistencia en el tiempo cero, es una constante. Por lo tanto, la derivada de D sería 0. Y me quedaría la derivada de X con respecto al tiempo. ¿Y qué pasaría con esta derivada? Esta sería la expresión que me queda. ¿Y qué pasará con esta derivada? Asumiendo que la barra se mueve con un movimiento rectilíneo uniforme, la derivada de la distancia x con respecto al tiempo sería la velocidad de la barra. Es decir, asumiendo que esta barra se mueve con movimiento rectilíneo uniforme, me quedaría que la derivada de x, la derivada de la distancia que recorre esa barra, es igual a dx sobre dt, y eso es igual a la velocidad que recorre la barra. Importante mencionar que pudiera darse el caso en el que esta barra se mueve de forma acelerada. El análisis igual sería semejante, solamente que acá en X se debería colocar la expresión de distancia que recorre una partícula con un movimiento uniformemente acelerado. En la clase número 28 se desarrolla un ejercicio que tiene estas características. Esta clase la pueden encontrar en esta misma lista de reproducción de este curso de campo magnético. ¿Qué tendríamos ahora? Tendríamos que la derivada de X es igual a B. Por lo tanto, al sustituir me quedaría que la fuerza electromotriz es igual a menos B por L por B. Y me quedaría que la magnitud de esa fuerza electromotriz es igual a B por L por B. Y aquí tenemos una expresión que nos sirve para calcular la fuerza electromotriz, en este caso número 2. Y también pudiéramos obtener una expresión para la corriente. Aquí tenemos la ley de Ohm y si introduzco esta fórmula de fuerza electromotriz acá en la ley de Ohm, tendría que la corriente se pudiera calcular por medio de esta fórmula. B por L por la velocidad entre el valor de la resistencia. ¿Qué más pudiéramos decir de este caso? Importante. Al estar la barra conductora inmersa en una región donde hay campo magnético, se genera en el interior de la barra un campo eléctrico, lo cual se explica a continuación. Importante, voy a describir qué es lo que ocurre en la barra. Voy a hacer un estudio individual de la barra, ya que internamente en ella se genera un campo eléctrico. Para comprender cómo se induce el campo eléctrico en la barra, primero vamos a asumir que la barra inicialmente está descargada. Es decir, vamos a asumir que tiene la misma cantidad de cargas positivas y negativas y vamos a asumir también que ya no está conectada a ningún tipo de fuente. Luego esta barra, al colocarla en presencia del campo magnético, ocurre lo siguiente. Al empezar el movimiento dentro del campo magnético, este ejerce una fuerza magnética sobre las cargas de la barra. Es decir, este campo magnético ejercerá una fuerza sobre estas cargas positivas y estas cargas negativas. Para deducir el sentido que tendrá la fuerza para las cargas positivas y negativas, voy a utilizar la regla de la mano derecha. Y comenzaré viendo el efecto del campo magnético sobre las cargas positivas. Vemos que la barra se mueve hacia la derecha, por lo tanto la velocidad se mueve hacia la derecha y el campo magnético, como indican estos símbolos X, estaría en dirección Z negativo. Van en dirección entrando, en este caso, a la pantalla de la computadora. Y según la regla de la mano derecha, la fuerza magnética tendría este sentido. Bien, y esa fuerza magnética, por teoría, es perpendicular tanto a la velocidad como al campo magnético. Para comprender esto, pueden ver la clase número 2 de este curso de campo magnético, en el cual se explican las características de lo que es la fuerza magnética. ¿Y qué sucedería con las cargas negativas? Por teoría, si ahora se analiza el efecto sobre una carga negativa, en este caso la fuerza iría en sentido contrario, ¿bien? Iría en sentido contrario a que si la carga fuese sido positiva. Entonces esto será en el sentido de las fuerzas que se ejercerán para las partículas positivas y negativas. Entonces, ¿qué sucede? Vemos que se ejerce una fuerza magnética sobre las cargas positivas hacia arriba. Por lo tanto, todas las cargas positivas se van a acumular en esta parte superior de la barra, ya que la fuerza magnética las empuja en ese sentido. Y las cargas negativas se van a acumular en esta parte de la barra, ya que la fuerza magnética las empuja hacia este sentido. Y cuando ocurre este fenómeno, se va a generar un campo eléctrico. Se va a generar un campo eléctrico y, según la teoría de campo eléctrico, las líneas de campo eléctrico salen de las cargas positivas y entran en las cargas negativas. Luego, ¿qué tendríamos? Al generarse el campo eléctrico, habrá una fuerza eléctrica Fe que se equilibra con la fuerza magnética. Es decir,
la fuerza eléctrica se va a igualar a la fuerza magnética. En este caso estamos hablando de las fuerzas que se ejercen sobre estas cargas dentro de la barra. Bien, no sería la fuerza magnética que ejerce en sí el campo magnético sobre la barra, teniendo en cuenta que por ella circula corriente. No, en este caso estamos haciendo un análisis de las fuerzas sobre estas cargas dentro de la barra. Y tendríamos lo siguiente, que es igual la fuerza magnética que se ejerce sobre una carga en movimiento, sería igual a Q por velocidad por campo magnético. Y la fuerza eléctrica que se ejerce sobre una carga sería igual a la carga por el campo eléctrico. Y si igualamos estas fórmulas, ya que hay un equilibrio, tendría lo siguiente, me quedaría esta igualdad, ya que se simplifican las cargas y me quedaría que el campo eléctrico es igual a la velocidad por el campo magnético. Y esta será otra fórmula, la cual nos será útil para este caso. Luego tendríamos lo siguiente, el campo eléctrico que se produce en el conductor está relacionado con la diferencia de potencial a través de los extremos del conductor. ¿De acuerdo con la correspondencia? Ok. En este caso el campo eléctrico está asociado a esta diferencia de potencial. La diferencia de potencial es igual a campo eléctrico por L. L sería la longitud de la barra y esta sería la diferencia de potencial que se genera en los extremos de la barra. Y esta diferencia de potencial no sería más que una fuerza electromotriz. Y por lo tanto, en este caso pudiéramos decir también que la fuerza electromotriz es igual al campo eléctrico por el campo eléctrico que se genera internamente en la barra por la longitud de la barra. Y esta sería la explicación de este caso y la deducción de las fórmulas que se pueden utilizar. Acá tendríamos un resumen de todas las fórmulas que se pueden utilizar y acá tendríamos la descripción de cada uno de los términos de esa fórmula. Y este sería el video. Hasta luego.